veces la vida nos detiene, pero no para frenarnos, sino para transformarnos. Bienvenida a Menos Pausa, Más Play, el podcast donde exploramos la fuerza de las mujeres que se reinventan en medio de los cambios. Somos Nati y Lina y aquí encontrarás historias, arte y conversaciones reales para vivir esta etapa y muchas otras con más amor, disfrute y plenitud. Todas las mujeres vamos a llegar a la menopausia, sea tarde, temprano, en el tiempo que es, pero todas vivimos procesos distintos y situaciones distintas de esta experiencia. Bienvenidas a Menos Pausa, Más Play. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema que nos convoca aquí de alguna manera y es nuestras historias de vida, nuestras historias de transformación con la menopausia. Hoy nuevamente con Lina aquí, qué rico otra vez volver a arrancar este espacio y vamos a hablar precisamente de esas historias que nos traen de alguna manera a hacer este podcast también. Entonces, bueno, Lina, ¿cómo has estado? Muchas gracias, Nati. Yo muy bien, excelente. Añorando volver a grabar este espacio y bueno, comencemos pues con la historia mía, me tocó a mí. Le tocó. Sí, me gané la balota. Bueno, ese proceso mío fue desde muy temprana edad, porque según lo que he estado leyendo sobre la menopausia precoz, claro, es ese proceso que se da antes de los 45 años. Incluso en algunas, pues, en algunas partes dice que antes de los 40, y yo comencé como a los 32 ese proceso. Entonces estaba muy chiquita. Y es una edad muy promedio, fértil, sí, o sea, una edad en la que uno todavía piensa de pronto en tener hijos. Yo ya estaba operada, ya me había hecho la tubectomía, entonces ya estaba pues decidido que no iba a tener más hijos. O sea, se cerró la fábrica. Se cerró la fábrica, sí, la cerramos por punta y punta. Entonces ya estamos como relajados en cierto modo y cuando empieza ese proceso, pues fue un poquito, pues fue extraño para mí. ¿Por qué extraño? Porque pues yo estaba tan joven, llena de vida, vital, yo en ese momento estaba con los muchachos pequeños y era muy, pues sigo siendo, pero en ese momento pues es plena actividad, entonces llevar a los niños a las clases, hacer un montón de cosas y empezar ese proceso fue muy gracioso porque cuando fui donde el médico lo que me decía era, venga pues yo toco a ese muchachito, o sea, estaba diciendo que yo estaba embarazada y yo era pues obviamente no, yo no estaba pues embarazada. De pronto por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, y me hicieron un par de exámenes y ya es como que, bueno, siga la vida. Lo que más duro me pareció a mí fue pues como el proceso de calor, porque yo había escuchado algunas historias de mujeres que decían como que se sentían que se estaban derritiendo y yo no entendía eso hasta que me dio y literal yo me sentía que me derretía. Yo ahí empecé pues como a hacer preguntas, sobre todo a mi familia, mi mamá, mi abuela, mis tías, y preguntarles ellas a qué edad habían terminado como su proceso. Sí, cerrado de edad, que sí, eso es lo que dicen. Decían, ¿usted a qué hora cerró de edad? La mayoría cerraron edad a los 50, y yo tenía 32 años, y yo decía, pero pues, ¿y qué pasa? Ah, sí, tienes menopausia precoz, y yo pues ni siquiera investigué en ese momento, yo estaba ocupada en las cosas de mi vida, pero el calor sí fue una cosa pues que yo le decía a mi esposo, ayúdame, me estoy derritiendo. Me voy a morir, sí. Pero te hago una interrupción ahí, Lina, antes de que vos sigas con el tema de los calores y de los síntomas, y es el tema, por ejemplo, de cómo el médico simplemente abarcó eso como, primero, como, venga, yo miro a ver si es un embarazo, claro. Sí, ¿cierto? Pues porque usted está en una edad muy fértil, está en una edad que muy posiblemente se le fue el periodo, pero ni siquiera fue por menopausia, porque digamos que no se consideraba ahí como eso, sino, no, venga, que es que usted está embarazada. Pero sobre todo una cosa es como el poco acompañamiento, que en algún momento incluso lo hablamos, como, no, vea señora, eso seguro es un embarazo, y mire este examen, y váyase tranquila que vaya tenga su muchachito, ¿cierto? Eso por un lado, pero cuando ya se dan como, no sé si te hicieron exámenes o cómo fue ese proceso para determinar que ya era una menopausia y que hubo cero acompañamiento, simplemente tómese cualquier cosa y váyase. Y yo creo que en el caso mío también pasó un poquito así, y es eso, como
no hay ningún acompañamiento, no hay ningún apoyo ni ayuda a decir, venga, que es que hay un montón de cosas que solamente no son los síntomas físicos, sino de ahí para adelante, el tema nutricional, el tema psicológico, o sea, un montón de situaciones o temas que abarcar que no hay apoyo médico como en ese sentido. Sí. O sea, que te hicieron exámenes o qué pasó ahí. Me hizo un par de exámenes que tiroides y algo así, no recuerdo, eso fue hace pues ya muchos años, pero en realidad no, pues yo también pienso que es la desconexión mía, yo no pregunté, o sea, yo le pregunté a las personas de mi familia como para entender por qué yo, tan joven, estaba en ese proceso, y todas me decían, no, pues no, o sea, no, yo sé redado a los 50 o me dio calor o me contaban una que otra historia, pero no, ninguna o nadie, ni siquiera yo, pues también asumo la responsabilidad como una invitación a averiguar y a ir más allá. Ahora leyendo veo pues que eso tiene que ver con un montón de cosas que pasan en el cuerpo, ¿cierto? Déficit de algo, ausencia de algo, algo no está funcionando bien y yo en realidad tampoco indagué. El médico pues fuera de mandarme sus exámenes, ni siquiera, o sea, nada. Fue como... Siga la vida, mijita. Sálveme quien pueda, sálvese quien Mire pueda. usted a ver qué va a hacer con todo Mire eso, qué va a hacer que con viene de eso. ahí para Entonces, adelante. claro, además, pues, es que los 32 años es muy poquito para eso. Demasiado. Entonces, yo tenía que ocuparme de lo mío, tenía que ocuparme de mis hijos, de mi casa, de lo que estaba haciendo en ese momento. Pero de lo tuyo y no de lo tuyo, porque era de lo tuyo en la prioridad en ese instante, que eran los niños, Claro, muy claro. chiquitos, con una mamá que necesitaba todo el tiempo moverse con ellos, Sí, pero en sí. realidad no te estabas ocupando de lo tuyo que eras vos, Sí, ¿cierto? sí, En ese instante sí. también uno de pronto estaba más inmaduro y no tenía tanta conciencia, y yo creo que también es un tema que no se hablaba tanto, pues. Para nada, para nada. Creo que una tía me dijo, mira Lina, no te hormones o no tomes hormonas, algo así como una sugerencia, toma esto, pero ya. Yo me ocupé fue como de la vida mía y eso pasó a un segundo plano. Y después eso cobra factura, ¿cierto? Cobra factura en muchas cosas. Ahora ya en este momento, entonces yo empiezo a sentir un montón de síntomas que de pronto se pudieron haber evitado si yo de pronto me hubiera ocupado un poquito más de mí en ese momento, ¿cierto? Entonces, y yo tenía menos información, yo no había estudiado psicología, yo, aunque sí estaba en ese proceso de ser facilitadora, en ese proceso de autoayuda que es el guión mental, empecé a entender un poquito cosas de mí, porque pues claro, ahí estaba haciendo entre comillas una terapia para yo entender cosas que me estaban pasando, pero no a nivel del cuerpo, ¿cierto? De pronto a nivel de la mente, a nivel del espíritu, pero a nivel del cuerpo no. Yo no me ocupé del cuerpo, yo no me ocupé de eso. Entonces pasé por ahí como dicen las abuelitas, dejando pelos en el alambrado, ¿cierto? Como raspando. Y seguí mi vida ocupándome sí de muchas cosas y recuerdo en ese momento estaba entendiendo a esa niña, ¿cierto? Estaba entendiendo, pues de pronto muchas personas no entienden los términos, de pronto más adelante los vamos a poder explicar, pero ese guión estaba explorando mi guión, ¿cierto? Estaba explorando el guión que la niña que soy interpretó para que en ese momento de mi vida estuviera obteniendo los resultados que estaba obteniendo, no solo a nivel del cuerpo, sino a nivel de la mente. Pues obviamente la mente y el cuerpo no están separados, pero en ese momento yo tampoco lo tenía tan claro, ¿cierto? Tampoco lo tenía tan claro en realidad. Entonces, eso fue como algo por encimita. También ese darme cuenta ha sido un proceso que me ha llevado unos años y pues ahora ha sido más fácil para mí después de haber estudiado psicología, después de haber como vivido las experiencias que viví y ahora he podido entender un montón de cosas pues que me pasaron. Pero en ese momento mi cuerpo, no me ocupé de mi cuerpo, la verdad. ¿Y qué otros síntomas tuviste ahí aparte de los calores? Porque lo que incluso hablamos la vez pasada en el otro podcast
que también fue como muy interesante la respuesta o reacción de ese cortico que pusimos, era la gente piensa que es solo calores, pues porque uno habla de menopausia y todo el mundo es como, el abanico, Sí, o sea, el sí, sí, calor, sí, sí, y sí. es como lo único que Ajá. tienen en mente, y lo hemos hablado mucho. El calor, digamos, no es lo de menos, porque no es de menos, porque es muy fuerte, porque yo creo que solo las que lo vivimos entendemos que sí nos estamos derritiendo, Sí. que es una cosa muy loca, porque son segundos, pero son unos segundos que son interminables, o minutos, pero son muy largos, porque es de verdad una sensación como si tu cabeza se estuviera incendiando, o sea, es muy desagradable, y mitigar eso no es tan fácil, pero eso no es todo en la menopausia, o sea, eso no es todo lo que nos llega con este proceso, que por eso a veces es tan complejo, porque yo digo, le duele una uña, eso es la menopausia. Sí, Se le dobló usted el dedito, seguro eso tiene que ver con la sí, menopausia, porque hay sí. más de 80 síntomas, una cosa pues así exagerada, de todo lo que el cuerpo está cambiando, y que las hormonas no solamente que no regula el tema de la temperatura, sino que llegan un montón de cosas que uno dice, pucha, ¿qué son estos síntomas tan extraños? ¿Qué otros síntomas adicionales a esos sofocos Sí, tan sí, horribles sí. llegaron, o que te acordes, pues porque eso Sí, fue hace rato? uno en particular era el mal genio, pero no mal genio como de mantenerme brava, sino esas respuestas a veces como un poco agresivas o Impulsivas. sí, impulsivas y como, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Pues, ¿qué te O pasa? sea, como un fosforito más o Como un menos. fosforito, sí, algo así. Ahora leyendo es que me doy cuenta pues que eso es un síntoma muy normal en las mujeres, pues que se alteren o que se pongan mal geniadas o que, sí, bravas como le decimos nosotras, ¿cierto? Nosotros bravos, nos ponemos bravos o nos ponemos muy enojados, yo me ponía muy enojada. De pronto en ese momento no alcanzamos a entender que era parte de ese proceso de la menopausia, ¿cierto? Entonces, simplemente eso se volvía de pronto una discusión o una cantaleta, que ese es otro problema, entonces echamos cantaleta, cantaleta, Nos cantaleta. volvemos canzonas. Incluso me acuerdo mucho que esa misma tía que me dijo que, mira, toma esto, que fue como la única en ese momento que se acercaba más como a ese proceso. Entonces me decía, mira, de pronto puede ser que estás consumiendo mucho dulce. Sí, porque uno Sí, empieza a veces el digamos, exceso de a ponerle la azúcar, responsabilidad a que mucho pan, no estás durmiendo bien. Claro, eso sí, también lo hablaremos, porque esos son factores que hay que tener muy presentes en esta etapa. sí. Y otra cosa, sí, es dormir. Yo siempre he sido un poco dormilona, no he dormido mucho, pero ahí empecé ese proceso de dormir regular o mal. Pasaba noches enteras sin dormir. Apenas ahora es que vengo como a retomar dormir bien, pero fue poco fácil, la verdad. Fue poco fácil. Y, Dormir ha sido una cosa, o sea, entonces ahí está, los sí, sofocos, el mal genio y el tema de la el dormida. tema de la ¿Algún dormida, síntoma por sí. ahí extraño, raro, que vos digan, pues se me calambró un dedo, una No, mano, no, no sé, alguna cosa por allá eso sí, extraña? no, Pues no, porque no, hay no, muchos no. que dicen que Sí. las de que dan el ojo, que le pica como si fueran arañitas en las manos, bueno, como cosas No, por ahí no, raras. tal vez no, ya no síntomas así como ya malucos. Una cosa que a mí me encantara, ya no vuelvo a sangrar, pues ya no vuelve, eso fue para mí magnífico, ¿cierto? No había como excusa, me voy a pasear. Y como estaban los niños pequeños y mi esposo es andariego, entonces yo era, no, esto es Plan maravilloso, para todo el ya sí, tiempo. plan para todo el tiempo, entonces ya no me tengo que ocupar de eso. Además que sufrí un poco con eso, ¿cierto? Porque me pasaban accidentes y me daban cólicos y yo sufría y me tiraba eso, O sea, fue muy duro para el vos el dolor, tema del periodo, sí, pues. sí, sí, fue duro. Entonces entrar como en ese proceso fue, ay, no, qué Qué dicha. alegría, qué Viste, pero dicha. tan particular Sí, hablando de eso, porque es muy casual y muy particular, que dirán, los esposos ya van a estar muy contentos, los sí, esposos, porque sí. ya no va a estar el periodo, ya no va a haber excusa para que no quiera tener Ajá, sexo ni sí, nada por sí, el sí. estilo, y ese es el momento en el que menos queremos. Sí. Entonces, como que Ujú. tan de malas. De pronto yo no sé, sentí tanto eso, yo lo fui sintiendo porque yo lo que veo es que como es precoz, puede ser que haya momentos de la vida donde se presenten otros síntomas, Sí, ¿cierto? seguramente. Porque igual el déficit de hormonas permanece, además si no tenemos como ese
proceso de acompañamiento médico, entonces Ni de eso regularse, se pues. fue presentando después, pero en ese momento yo era muy contenta, pues como más que todo con liberarme del dolor, liberarme de como esa maluquera, eso tan maluco que me pasaba a mí en ese momento. Entonces yo pues como que, ay, no, a pasar, bueno, a ocuparme de lo que me tengo que ocupar, y pare de contar, yo seguí adelante. Fuera, pues lo más maluco en realidad fue el calor. Entonces yo mantenía una toallita para mojarla, ponérmela en el centro de calor que era el cuello. Sí, Otras que eso es mujeres una es el recomendación, rostro. Yo sí. pues después me di cuenta que no todas tenemos como ese foco de calor en el mismo punto. Y por ejemplo, yo he sido muy gallina para bañarme con agua fría y ni siquiera en ese foco de calor era capaz. Entonces la toallita con hielo o con el agüita fría me sirvió mucho en ese momento. Y bueno, ese fue como mi historia con la menopausia precoz, pero también pienso que lo no tan bueno de ese proceso tan temprano es que dura mucho en el tiempo. El resto de tu vida. Ya el resto de la vida, sí dura mucho en el tiempo, y de pronto ahora tuve como un episodio de menopausia, no tan largo, ¿cierto? Corto, pero otra vez empecé como a sentir síntomas, ¿cierto? Otra vez empecé a no dormir bien, un montón de cosas. Por eso pero era ya que sí me decías ocupé. que pasaba factura, ¿cierto? Claro. Ahí te iba a preguntar de eso. Sí, ¿Cómo sí. pasa factura después de tantos años, Sí, casi que volver a una sí. menopausia? Cuando ya ahora que estamos en el podcast empecé a leer, y me pasó como cuando los que estudiamos psicología empezamos a leer el DSM-5, que empezamos a sufrir porque pensamos que tenemos todos los trastornos. Cuando empecé a leer sobre la menopausia, empecé a decir, ay, mira, por eso me pasa esto, por eso, ¿cierto? Funciones, cosas que dejan de funcionar o funcionar no muy bien en el corazón, en los riñones, en la, pues, En el estado de en ánimo. el estado de ánimo, empecé a sentir como, claro, ya tuve que ir al médico, a hacerme exámenes, y yo digo, de pronto esa fue la factura que me pasó, ¿cierto? Por no haberme ocupado en ese momento de mi salud física. Ahora siento que cositas pues que me han resultado médicas han sido por no haberme ocupado en ese momento de eso. Entonces sí pienso que... Pues sí, es muy particular porque uno diría, después de tantos años, pues ya eso pasó y se supone que ya voy derechito por la vida. Y hay incluso una cosa muy particular que yo vi en estos días, como en vi en un documental muy interesante que hablaban que la posmenopausia, y una de las personas que es una experta en el tema decía, pues es que yo nunca voy a estar posmenopáusica, porque es que la menopausia va a estar por el resto de tu existencia. Si vos estás en los 40 años y vas a vivir 80, es el resto de tu vida, o sea, la mitad de tu vida vas a estar con menopausia o estás en ese estado, ¿cierto? Entonces no hay ninguna pos, porque la pos es como después, y en realidad no hay un después, estás el resto de tu vida. Y vos no te ocupaste en ese momento, pues porque además de eso estabas muy pequeña, y no era como una prioridad, digámoslo así, bueno, me dio eso, o estoy en eso, ya, bueno, dejémoslo pasar. Y ahora, después de tantos años, te viene a pasar factura como si fuera una menopausia nuevamente, que es, digamos, en el estado natural o en el momento natural de tu vida, en que tendría que llegar, y ahora está empezando a llegar, también porque ya estás siendo consciente de, ay, este síntoma tiene mucha relación con esto, o sea, es que en realidad es como si estuviera viviendo la menopausia ahora que tendría que estar viviendo, se supone. Claro, y otra cosa muy importante es el estado de ánimo, ¿cierto? Se desarrolla a veces depresiones, ansiedades, en mi caso yo tuve ataques de pánico, pero yo no, en ese momento yo no sabía qué me pasaba. No lo hacías consciente, pues. Yo no hacía conciencia de eso, yo estaba... Es que también en el momento de mi vida, en ese momento, yo estaba viviendo para otra cosa. O sea, mi prioridad no era yo, eran mis hijos. Y ahora que estoy en un proceso pues de sanación y de ocuparme de mí, de darme cuenta, y salí como a la vida a respirar de nuevo, yo me di cuenta que yo estaba en un proceso de depresión desde esa época. ¿En serio? Sí, que yo había estado... O sea, como que hubiera quedado relegado ese proceso que no transitaste y no viviste de Sí, pronto. apenas me doy cuenta, ahora que estoy saliendo,
yo dije, yo estaba en depresión desde ese momento. Lo que pasa es que no, pues no había como esos, yo no me ocupaba de eso, la verdad, ¿cierto? Entonces fue como, y en muchos momentos de mi vida recuerdo una vez que conversando con una prima, yo le decía, morirme es una opción en este momento, ¿cierto? Lina, Pero de yo le verdad. decía eso como muy, Como muy natural, como muy natural como ir a comprar la leche a la tienda, sí, más o sí. menos. Y, y ahora yo digo, Dios mío, sí, yo estaba en ese proceso de depresión hacía muchos años. Y ahora que logro salir y logro sentirme distinta, yo dije, sí, en ese momento pasa eso. Entonces es muy importante que las mujeres que entramos en ese proceso, sea la edad que sea, nos ocupemos tanto de lo físico como de lo emocional. Incluso voy a aprovechar, Lina, que vos dijiste eso, que yo incluso pues quiero hacer unas recomendaciones más adelante de este libro porque me ha gustado mucho, y es la historia de 7 historias, y hablan como de los procesos de cada persona, por eso la introducción era eso, todas vamos a llegar allá, todas vamos a llegar allá, tarde, temprano, en el momento en el que es, pero todas lo vivimos de una manera distinta. Y parte de eso que estás diciendo, voy a leer un pedacito chiquito aquí porque me parece muy interesante Súper, sí. hablarlo desde lo emocional, lo físico, o sea, desde todos los puntos de vista, llegar acompañadas, ¿cierto? Porque vos, digamos, no viste ese proceso y ahora hiciste conciencia de eso que te hizo falta o te hizo falta vivir, ¿cierto? Y esa situación que no... De lo que no me ocupé, Sí, ¿cierto? exacto. Porque no, pues no sabemos, pero tampoco, pues yo digo que es una responsabilidad. Cuando nosotros tenemos alguna dificultad, algún problema, la idea no es hacer lo que hacemos o tapar con algo, tapar con el movimiento el sentimiento, ¿cierto? Lo que hay que hacer es pedir ayuda, hablar de eso, Buscar buscar herramientas una para... persona con quien hablar, Sí. ir al médico, ir al O psicólogo, pues lo que hemos hablado, buscar herramientas, hacer ejercicio, pintar, Sí, sí, escuchar sí. música, meditar, en fin, yo no sé, alguna herramienta que nos sirva para mitigar esa situación y para vivirla de una mejor manera y más saludable. Entonces voy a leer este pedacito que es cortico. Dice, por eso es urgente mirar la menopausia también como un proceso emocional, psicológico y afectivo, porque influye en la manera como una mujer se siente con ella misma, en su casa, en su entorno laboral y en sus relaciones, porque no basta con recetar hormonas, sino se acompaña también el alma. La menopausia puede hacer que una mujer se sienta invisible o incomprendida, y allí es cuando el cuidado mental se vuelve indispensable. O sea, esa parte la resalté porque Sí, me parece tan sí. importante, porque es que no es solamente como el médico te dijo, vea, ni siquiera te mandó hormonas ni nada, sino vaya para su casa y Sí, mire a ver sí. usted qué hace con eso, sino que ahora, por ejemplo, estás siendo consciente de ese proceso que no viviste, de eso que te faltó y ahora, como decís vos, está pasando factura y te diste cuenta con todo esto que estás viviendo, con todo esto que estamos haciendo, porque también de alguna manera este podcast nos ha hecho más conscientes del tema. Ay, pucha, es que en realidad yo vengo en una depresión de muchos años que nunca la trabajé, ni la traté, ni la mitigué, ni hice nada. Y ahora lo estás haciendo consciente. Sí, sí, Y desde sí. esa parte espiritual, pues, ¿cómo ves este proceso también? Porque vos decís, listo, no era psicóloga en ese momento, ahora tengo más herramientas desde lo psicológico, desde lo espiritual, desde mi proceso de sanación emocional. ¿Cómo ves, por ejemplo, el tema de la menopausia? O sea, ¿tiene que ver y tiene relación esa parte espiritual? Pues tiene alguna relación con que de pronto uno llegue a esa menopausia anticipada o antes de tiempo o qué? O Sí, puede simplemente es una ser. cosa más... Sí, yo pues desde lo psicológico yo entiendo que nosotros, pues desde eso que yo aprendí, no solo desde pues, o sea, todo lo que aprendí es desde lo psicológico, el guión mental para mí ha sido una herramienta muy importante para yo entender muchas cosas que pasan en mi vida y ahora en la vida de las personas, pues, a las que apoyo, a mis consultantes y a las personas que conversan conmigo. Y yo entiendo que lo que hacemos los seres humanos es copiar, ¿cierto? Vamos copiando, vamos
y además de copiar, vamos interpretando, que eso es otra cosa, ¿cierto? Cada ser humano interpreta su vida de acuerdo al entorno, pues de acuerdo a lo que vivió. Entonces, gran parte de lo que soy, de lo que a mí me pasó, tiene que ver con esa interpretación que yo hice sobre lo que significa ser mujer, ¿cierto? Sobre lo que significa eso que me estaba pasando a mí. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que aparte como de darle un significado a eso que yo viví, pues las experiencias de la vida lo que hacen es confirmar esas ideas, eso que llamamos creencias, ¿cierto? Que se vuelven, muchas creencias son muy buenas, nos ayudan a salir adelante, pero hay otras que son irracionales, que son maladaptativas, ¿cierto? Que no nos sirven. Sí. Entonces muchas experiencias de la vida lo que hacen es corroborar eso que yo de niña interpreté, ¿cierto? Que después en otro episodio podemos hablar como más específicamente cómo el niño crea o arma su creencia. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, y con perdón pues de mi madre, yo sé que ella siempre ha hecho lo mejor que ha podido. Con lo que tiene en el momento. Claro, y fue la mejor mamá que pudo ser, y yo la amo pues. Y entonces, me acuerdo que cuando yo menstrué tenía 11 años, estaba pues relativamente pequeña, no sé si eso es lo normal, yo no he leído mucho de eso, pero recuerdo que cuando yo menstrué, entonces ella me hizo una explicación ahí por encimita de lo que eso significaba y me dijo algo muy importante, me dijo, cuidadito con quedar embarazada, ¿cierto? Porque los hijos le dañan a uno la vida, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí eso pues se quedó insertado en tu cerebro también. Claro, eso corrobora un montón de información que tiene que ver con lo que significa ser mujer, ser mamá, menstruar, ¿cierto? Lo que significan los hijos en la vida. Lo que significan los hijos. Entonces, claro, desde lo psicológico, esas creencias me van formando a mí. Yo me voy formando basándome en esas creencias. Entonces, claro, ya cuando va llegando momentos de la vida en los que de pronto hay dificultades, en los que pues yo ya sabía que no iba a ser más madre porque ya pues mi esposo y yo estábamos con la fábrica cerrada, como dijiste ahora, entonces algo en la mente ya está listo para cambiar el escenario, ¿cierto? Para cambiar el escenario de la vida, porque eso es lo que hacemos a fin de cuentas. Actuamos una película que ya tenemos escrita desde que somos ya tenemos un guión ahí, sí, ya tenemos inserto de alguna establecido manera, sí. De alguna manera, entonces había que actuar otra cosa y eso fue lo que yo actué, ¿cierto? Una mujer que entonces cambia su forma, cambia un montón de cosas, pero yo no estaba lista para eso. De alguna manera el proceso biológico, ¿cierto? Es como más normal en las mujeres que ya están entrando en ese proceso, ya a los 50, sí, claro. De ahí en adelante, entonces están preparadas, incluso la medicina ya lo tiene a uno listo. Cuando ya entramos a los 50, entonces nos ingresan a un programa que es el adulto sano. Los mensajes que me han llegado es que claro. Prepárate para tu nueva aventura, no sé, longevo, sí, no sé qué. Claro, entonces que nos meten a esos programas, pero uno a los 30 años no lo meten en ningún programa, ¿cierto? Somos alguien atípico, ¿cierto? Que estamos en el momento como inadecuado. Entonces, claro, desde lo psicológico eso pesa mucho. Total. Y en ese momento yo no estaba pues como lista para eso y yo me metí en un mundo y me perdí como en otro, aunque yo siempre he estado pues en ese proceso de entenderme, de encontrar quién soy, para qué estoy en este mundo y me han pasado cosas y ya puedo decir que en este momento estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, aquí de la manera correcta, sí. Y eso me encanta poder entender y también poder entender la mujer que yo era en ese momento. Pero sabes que muy particular eso que decís, que somos como muy poco el porcentaje. De hecho, sí, una chica que estoy siguiendo, me ha parecido muy interesante su contenido, también en menopausia precoz desde los 36,
pero pues más como por una situación que ella tuvo, digamos, de salud, y ella decía, yo no me gano nada, pero me gané la menopausia precoz porque es el 1% de la población femenina que llegamos a la menopausia precoz, y lo hemos hablado mucho pues en nuestras conversaciones espontáneas o cuando estamos en el tema del arte, pues que uno dice, pues pero como ¿por qué le llega a uno con anticipación? Por eso te preguntaba desde lo espiritual, ¿por qué le llega a uno como una anticipación? O sea, ¿tiene que ver con la parte espiritual? ¿Tiene que ver con un desorden hormonal interno? ¿O es un proceso que el cuerpo te está cuidando? Porque a uno a veces le cuesta entender, pero si soy una mujer pues saludable, relativamente bien todo, porque eso lo viene a llegar a uno con tanta anticipación, más a vos pues que a mí, pero cada una vive sus procesos de una manera distinta. Vos estabas contando, yo lo viví y digamos que lo pasé por alto, solo como por esos síntomas que sí fueron muy contundentes. Lo pasaste por alto o lo viviste ahí como, bueno, eso es, y ya me tocó aguantarme los calores, que obviamente van pasando, pero porque a otras digamos, nos mueve tanto, de pronto lo hacemos más consciente, de pronto se habla más del tema, de pronto ahora sí se habla un poquito más del tema, en ese momento no. Me hiciste acordar algo, creo que una mujer de estas, una gran madre de estas, pues que como chamánicas, hablando de eso, me acuerdo que vinieron y visitaron aquí en Sabaneta, algo en la Casa de la Cultura, y yo estuve en un grupito ahí, y una de esas grandes madres decía algo como, cuando a uno ya no le llega la luna, es porque ya no la necesita, ¿cierto? Ya no necesito eso. Entonces también en ese momento yo me quedé con ese mensaje, yo ya no necesito eso. Entonces también puede ser que por eso yo simplemente lo dejé pasar, dejé que ese mensaje me llegara, y bueno, y seguí, aunque asumiendo también la responsabilidad, porque eso es importante, de lo que no hice por mí en ese momento, al menos físicamente. Bueno, entonces esa es mi historia. Bueno, es mi historia. Una historia muy interesante porque, pues, obviamente, como lo mencionamos, las historias se viven distinto desde las percepciones que cada una tiene, desde su guión de infancia, desde sus vivencias también y sus creencias. Entonces, la idea es cerrar este episodio aquí con la historia de Lina. En un próximo episodio vamos a conversar ya de mi historia, también porque yo pienso que somos espejitos de otras personas, y puede que unas se sientan identificadas con la historia de Lina, de cómo fue su proceso, y otras se sientan identificadas con la mía. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos en este episodio con la historia de menopausia de Lina. La idea es que se sigan vinculando a este podcast y nos sigan en nuestras redes. Yo no sé si Lina ya aprendió la red de ella, ¿ya la aprendió o no? Sí. Si no, la vamos a volver a dejar aquí. No, mejor para asegurar, la vamos a dejar aquí. Duque, sí, creo que es. Sí, esa es. Y si no, pues igual vamos a dejar los links también para que nos sigan acompañando, y ustedes compartan también este podcast con otras mujeres que se sientan identificadas con este tema y que también puedan ser un reflejo, que lo necesiten también escuchar, y que sigamos creciendo esta comunidad. Entonces nos vemos en un próximo episodio.